Bueno, lo que habíamos visto en la clase pasada era que si en un sistema solamente actuaban fuerzas internas, o dicho de otra manera, si las fuerzas externas que actuaban sobre un sistema eran cero, la cantidad de movimiento del centro de masa, la cantidad de movimiento del sistema se conservaba. Y eso nos va a dar pie para todo lo que tenemos que nosotros desarrollar en la clase de hoy. Bueno, en la clase de hoy hasta que termine este práctico. Pongamos eso, digamos, como resumen de lo anterior. Yo voy a poner de este lado tipo como si fuera una especie de teoría. Total. Esto es como teoría de esto. Ufa. Que decía que sí, las fuerzas externas sobre mi sistema era igual a cero, entonces el P de mi sistema, Profe, no está transmitiendo. oh, perdón. ¿Cómo que no va a ver? Ah, sí, estoy transmitiendo, pero no se ve la pantalla, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Gracias. Entonces, si la fuerza externa sobre mi sistema es cero, entonces el P de mi sistema se mantiene constante. ¿Mm? Eso básicamente a la hora de la práctica, que el P del sistema se mantenga constante, esto va a querer decir que el P de mi sistema inmediatamente antes del choque, de la colisión, va a ser igual al P de mi sistema inmediatamente después del choque o colisión. Yo le voy a poner el símbolo los símbolos de vectores para que recordemos que esto es vectorial, ¿eh? Pero en realidad a la hora de resolver, nunca, nunca le ponemos los símbolos de vectores, lo tenemos en cuenta porque en base a eso le damos signo a las cosas, pero nunca le ponemos el simbolito de vector. Ya espero que cuando hagamos los ejercicios ya se diferencien ahí lo que yo estoy queriendo decir. Y con esto, bueno, ahí hemos terminado la clase pasada. Esto es lo que necesitamos para empezar el tema que tenemos de acá en más. El tema se llama choque o colisión. Es básicamente lo mismo, ¿no? Bueno, ¿a qué se llama choque o colisión? Choque o colisión se llama una interacción fuerte de corta duración. Interacción fuerte porque las fuerzas que se manejan entre los cuerpos en un choque, en una colisión, son mucho mayores que todas las otras fuerzas que generalmente actúan, tipo el peso, la normal, la fuerza de roce. Y de corta duración porque en realidad dura, por decirle algo, dura una milésima de segundo en general estas cosas, ¿no? Cuando hablamos del antes, de vuelta, porque esto ya lo he explicado la otra vez, estamos hablando del inmediatamente antes del choque y el después, el inmediatamente después. Yo voy a hacer como una especie de dibujito, espero que me queden bien. Acá los cuerpos no se están tocando, pero están a punto de tocarse.
A esto lo que nosotros llamamos el antes. Después viene el choque mismo, que es donde los cuerpos están en contacto y se han deformado. ¿Ah? Esto, y después, en general, los cuerpos se separan. Hay un caso donde los cuerpos quedan unidos, pero en general los cuerpos se reconstituyen otra vez su forma y se separan. A eso es lo que nosotros llamamos el después del choque. Hay un inmediatamente antes y un inmediatamente después. El choque dura desde el inmediatamente antes hasta el inmediatamente después. Dura un delta de t muy pequeño. ¿Mm? Bueno, primero vamos a hacer una clasificación acerca de los choques. ¿Cómo los clasificamos? Los choques básicamente lo dividimos en tres grandes grupos. Eh, choques en los que se pierde energía, choques en los cuales la energía se conserva. A ver, vamos a hacer una llavecita. Acá vamos a decir que estos son los choques en los que la energía se conserva. O se conserva quiere decir que básicamente es la misma, no cambia. Y choques en los cuales el sistema gana energía. Sistema gana energía. Bueno, el primer grupo, el sistema, el tipo, los choques en los cuales el sistema pierde energía, tiene básicamente, está formado por dos tipos de choque. ¿Mm? A uno de ellos le llamamos el choque plástico. Y a otro de ellos le llamamos el choque semiplástico. No es plástico, sino que es plástico a medio. ¿Mm? Semiplástico. ¿Cómo distinguimos los dos si los dos son sistemas en los cuales el sistema pierde energía? Por, hay una cosa fundamental. Acá en este tipo de choque, los cuerpos quedan unidos. Es como, bueno, justamente lo vamos a dar como un ejemplo. Es como cuando ustedes tiran masilla contra, supongamos, un bloque de madera. La masilla se pega al bloque de madera y de ahí más se mueven juntos.
Entonces por eso decimos que los cuerpos quedan unidos. Muchas veces vamos a decir cosas por el estilo. Se arroja una masilla con algo y bueno, ustedes ya se tienen que dar cuenta que justamente es el ejemplo en el cual quedan unidos, ¿no? Algunas veces sí le decimos, después del choque los cuerpos quedan unidos. Bueno, como consecuencia de eso, que los choques quedan unidos, diríamos que el sistema pierde la máxima energía que puede perder. Pierde la máxima energía. Pierde la máxima energía que puede perder. Acá en el choque semiplástico, simplemente, bueno, los cuerpos no quedan unidos y el sistema pierde energía. No, es simplemente un caso como este. Un sistema en el cual los cuerpos pierden energía. El choque en los cuales el sistema se conserva consta únicamente en un único caso, que es lo que denominamos el choque elástico. Denominamos choque elástico al choque en el cual el sistema conserva su energía. La energía cinética del sistema antes del choque, inmediatamente antes del choque, es igual a la energía cinética del sistema inmediatamente después del choque. Y por otro lado, en los choques en los cuales el sistema gana energía, también está constituido por un solo grupo, o sea, por un solo caso, que es lo que en general llamamos el choque explosivo. A ver quién quiere entrar. Bueno. Bueno. Hay otra cosa más. Bueno, hay dos cosas más que necesitamos saber. Uy. No, no, eso lo voy a decir después. Cuando yo hablo de la energía que se pierde en un choque, de la energía que se gana en un choque, de la energía que se mantiene constante en un choque, estamos hablando de lo que se conoce como la energía cinética. Vamos a aclarar entonces esa parte. La energía que gana o pierde un sistema en un choque es la energía cinética. Que por cierto tampoco lo hemos visto. Entonces este es el momento como para ver de qué se trata esto de la energía cinética. ¿Cuál sería un ejemplo de un choque elástico? En la vida real, cuando, por ejemplo, impactan dos bolas de billar o de pool, en general se considera como un choque elástico. O los discos, eso, ¿has visto que hay unos discos, bueno, que se utilizan justamente para jugar al tejo, así, ahí que es sobre una mesa que tira aire? Entonces vos pones un disquito y lo empezás a golpear, o sea, te dan algo para que lo golpees, no sé, como una manopla, algo por el estilo. Bueno, ¿saben lo que estoy diciendo? Bueno, no sé cómo es que se llama. Sí, sí. Bueno, si tendríamos dos de esos discos también flotando y flotando, porque sí, realmente en parte flotan así sobre una mesa
Visto que esa mesa tira aire. Es una mesa que tiene unos agujeritos pequeños de aire. Si lo tendríamos dos de esos discos y lo hacemos impactar, ahí en esos casos la energía del sistema se conservaría. O por lo menos, si se pierde, se perdería una cantidad de energía tan pequeña que podríamos nosotros pensar que tranquilamente es un sistema en el cual la energía se conserva, ¿no? Este, por otro lado, quiero hablar un poco acerca del el término este de que el sistema gana energía, el sistema pierde energía. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar acerca de que la energía no se crea ni se destruye, que la energía se conserva. Bueno, sí, es cierto. Acá cuando decimos que, que el sistema pierde energía, en realidad estamos queriendo decir que parte de la energía cinética del cuerpo se transforma en otro tipo de energía. Y si me preguntan en qué otro tipo de energía, en general siempre que hablamos de energía perdida podemos utilizar la frase, a pesar que todavía no sabemos de qué se trata, calor. Este, podríamos decir que sí, bueno, se pierde en calor. ¿Por qué? Porque cuando los cuerpos chocan, de alguna manera se calientan, se eleva la temperatura de los cuerpos. Bueno, entonces parte de la energía que tenían los cuerpos se transforma en otro tipo de energía, que es la que le decimos generalmente calor, que es la responsable del aumento de la temperatura del cuerpo. Y ese es el sentido que realmente hay que darle a la frase que se gana energía, perdón, que se pierde energía. Bueno, después obviamente está el caso con que la energía se mantiene constante. ¿Y qué pasa en el caso en el cual el sistema gana energía? Bueno, obviamente también no es que la energía se crea de la nada. Hay hay una transformación. Debe ser que el sistema transforma algún tipo de energía en energía de movimiento o energía cinética. ¿Y qué energía puede transformar un cuerpo, transformar en cinética? O en realidad puede transformar diversos tipos de energía, pero justamente los problemas que tienen que ver con esto hacen alusión justamente a lo que le da el nombre. Por eso hablamos de choque explosivo. Estamos hablando de, por ejemplo, una granada que, bueno, supongamos que le saco el seguro y la dejo en algún lugar, alejado obviamente de todas las personas, pero eh, antes de explotar esa granada no tiene energía de movimiento, porque está quieta, está detenida ahí, quietita, así ahí, porque yo la he dejado en algún lugar, ni siquiera le he tirado. Le saco el seguro y le he dejado ahí. Y después cuando la granada explota, que la explosión lo tomamos también como un tipo de choque, como filmado al revés. Es como que todos los pedazos de la granada se unen en un punto y se quedan quietos. Bueno, pero filmado al revés, la granada quieta explota y se va para todas partes. Ahí lo que se hizo se transformó en energía química, porque la granada explota porque adentro suyo hay materiales químicos que reaccionan, tienen una reacción exotérmica, liberan energía, y esto es lo que hace que los pedazos de la granada salgan despedidos para todas partes con una cierta velocidad. Lo que quiero decir es que esta frase que el sistema gana energía, pierde energía, no es tan así. No es que la energía se crea de la nada, no es que la energía se pierde, sino que obviamente siempre es que se transforma en algún otro tipo de energía. Pero en general sí vamos a decir esa frase así de rápido. Vamos a decir que el sistema gana energía, pierde energía. Pero si están en el examen y uno les pregunta, ustedes tienen que saber bien aclarar, digamos, qué quiere decir eso que se gana energía o que se pierde energía. Yo les decía que el sistema gana o pierde, siempre que el sistema gana energía o pierde energía, vamos a hablar de la energía cinética de un sistema. Pero antes de hablar de la energía cinética de un sistema, tengo que hablar de la energía cinética de un cuerpo. Se- Vamos a hablar de la energía cinética
de un cuerpo. La energía cinética de un cuerpo es una magnitud escalar, por eso no le vamos a poner flechita encima, que lo vamos a simbolizar con la letra E mayúscula. La letra E mayúscula es como para la energía, pero hay muchos tipos de energía. Por eso siempre va a tener que tener un subíndice. En este caso, el subíndice de la energía cinética es C, porque justamente C de cinética. Sos una perrita molesta, por Dios. Te quedas acá. Bueno, E de energía, C de cinética. Y la formulita para la energía cinética es relativamente sencilla. Recuerden que es una magnitud escalar, por lo tanto no apunta para ninguna parte. Simplemente dando el valor numérico y la unidad, ya vamos a saber cuánto vale. Y se calcula como un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Si quieren decir por la velocidad al cuadrado, tampoco hay ningún problema. Yo lo que quiero que entiendan que la energía cinética no apunta para ningún lugar. Está bien, si uno muchas veces dice velocidad, está como tentado a decir que si la velocidad es para la derecha, entonces la energía cinética es positiva, si la velocidad es para la izquierda, la energía cinética es negativa, pero eso no es cierto. Primero, hasta matemáticamente tampoco es cierto. Porque esta B, la B de, supongamos, velocidad, está elevado al cuadrado. Por más que tenga signo esa B, como está elevado al cuadrado, esto va a ser siempre positivo. O sea, esta magnitud, la energía cinética, será siempre una magnitud positiva. Después vamos a aclarar bien el asunto de las unidades, pero yo espero que ya todo el mundo ya se den cuenta cómo generalmente viene a la mano para esto. O sea, yo realmente no les debería decir cuál es la unidad, porque uno se debería dar cuenta que es la unidad de la masa multiplicada por la unidad de la velocidad al cuadrado. Lo que pasa es que eso tiene un nombre particular. Bueno, no es que después, lo hagamos ahora nomás entonces. Por ejemplo, la unidad para la masa. ¿Cuál es la unidad para la masa? En el CIMELAB. Kilogramo. Kilogramos. A ver, pongamos entonces. Unidad en el CIMELAB. Sí, tienen toda la razón, chicos. La unidad para la masa en el CIMELAB es el kilogramo. ¿Y la unidad para la velocidad en el CIMELAB? Metro por segundo. Metro por segundo. Metro por segundo, pero está al cuadrado. Eso implica que las unidades también van a estar al cuadrado. Entonces, cuando desarrollemos, podemos pensar, esa K parece mayúscula, kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado, ¿no? Déjeme que al metro cuadrado no lo ponga así. Total, ya sabemos que es metro cuadrado, ¿verdad? Déjeme que el metro cuadrado lo ponga como metro por metro. Trato que se note bien que hay un espacio entre esta M y la otra M para que nadie crea que es milímetro. Es para que se entienda lo que yo voy a hacer ahora. Porque esto que está acá, este conjunto de unidades que está acá, ¿qué vendría a ser eso? Kilogramo metro por segundo cuadrado. La unidad de fuerza. Newton. La unidad de fuerza. Muy bien, el newton. Entonces, bueno, y después me quedaba el metro, ¿eh? Entonces, kilogramo metro cuadrado por segundo cuadrado es lo mismo que newton metro, y ahora sí, eso como es la unidad de energía y la energía es algo que vamos a utilizar muchas veces, tiene un nombre propio. A eso le llamamos joule y lo simbolizamos con la letra J mayúscula también. Mayúscula porque proviene de un nombre propio, que es el apellido obviamente de James Prescott Joule. Y Joule
Bueno, no sé por qué yo siempre digo esto, pero bueno, en realidad lo digo porque a mí me parece interesante. Hay dos maneras de pronunciar Joule, porque padre inglés, madre francesa, entonces uno le puede pronunciar Joule Profe, o... en internet escuché que le decían Julios. Sí, nosotros nunca utilizamos las castellanizaciones para las unidades, ¿no? Sí, tenés toda la razón. Lo podemos pronunciar Joule o lo podemos pronunciar Joule. Si quieren parecer más paquete, le pueden decir Joule, tantos Joule. Sí, pero bueno, pronunciar ese nombre en francés o en inglés. Y sí, es cierto, como dice compañeros, se le dicen también tantos Julios, muchas veces me parece horrible las castellanizaciones de los nombres propios. Es como, qué sé yo, y el nombre del hombre, qué sé yo, la identidad secreta del hombre araña es Pedro Estacionador. Claro, en vez de decirle Peter Parker, le digamos Pedro Estacionador también, claro. Traduzcamos todo, ¿no? Los nombres no se traducen. Para mí, por eso la identidad secreta del hombre araña es Peter Parker y siempre va a ser Peter Parker. No me vengan que estamos en Argentina y entonces, bueno, no, son nombres propios. Los nombres propios no se traducen ni se castellanizan. Bueno, recuerden sobre todo que es una magnitud escalar, ¿eh? Que esto no apunta para ninguna parte. Bueno, esta es la energía cinética de un cuerpo. Para la energía cinética del sistema es muy parecido. Ya hemos visto otras cosas del sistema, como la cantidad de movimiento. La energía cinética del sistema va a ser simplemente la suma de la energía cinética de cada uno de los constituyentes del sistema. Cinética del sistema. Cuando yo hablaba que el sistema pierde o gana energía cinética, estoy hablando de esto. Estoy hablando de la energía cinética de mi sistema, que por lo que acabo de decir se define como la suma de la energía cinética de cada uno de los cuerpos. Es ahí, no es de iniciales, es de todos. Así se lee. Es como decir la energía cinética de un cuerpo, del cuerpo 1, más la energía cinética del cuerpo 2, más la energía cinética del cuerpo 3, más la energía cinética del cuerpo 4, bueno, así, hasta que tengamos la energía cinética de todos los cuerpos. Vuelvo a decir, la energía cinética es una magnitud que es siempre positiva, porque fíjese, en un medio es positivo, la masa es siempre positiva. La velocidad, si lo tomamos como velocidad, que en realidad esto es rapidez, podría tener signo, pero como está al cuadrado, me va a quedar esto siempre positivo. Entonces, la energía cinética es siempre positiva. El valor mínimo que puede tener un cuerpo es cero. La energía cinética igual a cero implica necesariamente que la velocidad del cuerpo es cero, o sea que el cuerpo está detenido. Bueno, eso es lo que le da sentido prácticamente a todas las otras cosas que he escrito. Y para no volver después a la parte de la teoría, vamos a definir en este mismo momento la última magnitud que nos queda por definir, que es el coeficiente de restitución. Hoy estoy escribiendo cualquier cosa. El coeficiente de restitución es algo que
hemos inventado, los físicos hemos inventado, para que nos digan rápidamente, para saber rápidamente el tipo de choque que tenemos. O sea, cuando algo choca y uno quiere saber rápidamente qué tipo de choque es. Hablando de los 4 tipos, que es lo que hemos visto arriba. O sea, el choque plástico, semiplástico, el choque elástico y el choque explosivo. El coeficiente de restitución se simboliza con la letra E. Es una magnitud escalar, porque si no arriba le pondría un vectorcito. Y es una magnitud adimensional. La palabra A, el prefijo A, siempre indica niega lo que siga, o sea que no tiene dimensión. Y que no tenga dimensión para nosotros es como que no tiene unidades. El coeficiente de restitución es una magnitud que no tiene unidades. Nosotros ya hemos visto antes magnitudes que no tengan unidades. Hemos visto en tercer año. ¿Cuál? El coeficiente de roce. Coeficiente de roce. Muy bien, el coeficiente de roce. Muy bien. Los coeficientes de roce también son magnitudes adimensionales, no tienen unidades. Esto tampoco tiene unidades. Y se saca el coeficiente de restitución como el cociente entre las diferencias de las velocidades después del choque, donde U son justamente eso. U son las velocidades después del choque, y B, con B simbolizamos las velocidades antes del choque. Y fíjense que tienen los subíndices. ¿Y qué son 1 y 2? Bueno, U2 es la velocidad del cuerpo 2 después del choque, U1 la velocidad del cuerpo 1 después del choque, B1 es la velocidad del cuerpo 1 antes del choque, B2 la velocidad del cuerpo 2 antes del choque. Con U las velocidades después, con B las velocidades antes, porque si no, nos empezamos a hacer un subíndice, un despiole con todos los subíndices que tendríamos que poner. Porque acá tenemos que poner su índice para antes y después, pero además también le vamos a poner su índice para, en base a que hablemos de un cuerpo o de otro cuerpo. Nunca cuando resolvemos le ponemos vectores a las cosas. Yo coloco acá los vectores para que entendamos que cada una de estas magnitudes, cada una de estas B, cada una de estas U, tienen signo. Aparte que hay un signo de la operación, la resta, ese no es el signo de B2, ese es el signo de la operación. Pero B1 y B2 tienen signo. ¿Y cómo vamos a saber el signo? Porque al igual que lo que venimos haciendo antes, vamos a simplemente dibujar una flechita y vamos a poner para este lado es positivo, para este lado es negativo, ese tipo de cosas. Pero vamos a volver a la división esta. El choque plástico es un choque en el cual el coeficiente de restitución vale 0. En el choque semiplástico, el coeficiente de restitución está entre 1 y 0, o sea, es mayor a 0 y es menor a 1. El choque elástico, el coeficiente de restitución es igual a 1. Fíjense que el choque semiplástico está justamente entre el choque plástico y el choque elástico. Es por eso que en muchos libros, en vez de llamarle choque semiplástico, no debería tacharlo. Se le llama también choque semielástico.
Porque como está entre el plástico y el elástico, es semiplástico. Es como un zombie, podríamos decir. No está ni vivo ni muerto. Podríamos decir que está medio vivo, podríamos decir que está medio muerto, semi vivo, semi muerto, pero no está ni vivo ni muerto. Hay un caso particular que está bien muerto, hay un caso bien particular que está vivo, pero el zombie está ahí en la mitad. Bueno, este es como el choque zombie. Está ahí entre estos dos casos. Entre el choque plástico, coeficiente de restitución 0, y el choque elástico, coeficiente de restitución 1. Pero lo agrupamos arriba porque, no abajo, porque es un choque en el cual también el sistema pierde energía. Parte de la energía cinética del sistema se transforma en otro tipo de energía. ¿En qué tipo de energía? Calor. Siempre que le preguntan en qué se transforma, en general esa respuesta es válida para casi todas las cosas. ¿Y en qué se transforma esa energía? Calor. De primera así es, digan, o piensen, calor. Porque la mayoría de las cosas transforman cualquier tipo de energía en calor. Y bueno, y el choque explosivo. En el choque explosivo muchas veces no se puede calcular cuánto vale el coeficiente de restitución. Tengo un problema con la división en cero. Pero si se podría, si se puede, el coeficiente de restitución me tendría que dar mayor que 1. Pero ya les digo, acá voy a poner cuando se pueda. Cuando se pueda calcular, ¿eh? ¿Y por qué no voy a poder calcular? Y bueno, porque vas a dividir en cero. Bueno, y la división en cero está prohibida. Y por eso digamos que no, muchas veces en los problemas no se puede calcular el coeficiente de restitución. Después en todos los otros casos sí lo puedes calcular. Capaz que en algún problema no, porque no tengas todos los datos, pero bueno, son calculables. En cambio, la mayoría de los problemas de los choques explosivos no lo podés calcular porque tenés que dividir en cero. Bueno, con esto se termina toda la teoría, pero la teoría tiene sentido, o yo entiendo que a la teoría le damos sentido cuando resolvemos un problema. Si no, medio como que queda ahí de teoría y parece algo anecdótico. La teoría es la que nos va a permitir resolver todos estos problemas que tenemos de acá hasta terminar el práctico. Y es lo que acabamos de ver hoy. El problema 8, que ya lo hemos hecho la clase pasada, recuerden que teníamos el cuerpo de 200 gramos y teníamos el cuerpo de 500 gramos. Que se movían al encuentro. O sea, este venía con una rapidez de 15 metros por segundo. Y este venía con una rapidez de 5 metros por segundo. Bueno, nosotros hemos calculado varias cosas. Hemos calculado la cantidad de movimiento de cada móvil, la del sistema, y hemos calculado la velocidad con la cual se mueve el centro de masa. Para hacer todo eso hemos adoptado un sentido como positivo, que acá ni siquiera era colocar un eje, sino simplemente como una flechita que no es un vector, que nos indique para dónde es positivo. Teniendo en cuenta eso, vamos a resolver el problema 9. Este ya lo hicimos en la clase pasada. Ya en la clase pasada hemos calculado todo lo que está ahí. Bueno, entre el problema 8 y el problema 9 está el choque. O sea, estaban los cuerpos que venían a chocar. Chocaron, colisionaron. Y después se separan. Puede ser que no se separan. Recuerda que hay casos donde los cuerpos quedan unidos. Pero según el problema nuevo, dice... Luego de chocar los cuerpos del problema anterior, el cuerpo de 200 gramos rebota con una rapidez de 5 metros por segundo. O sea, este que yo había llamado el cuerpo 1, este el cuerpo 2,
del cuerpo 2, por enunciado, después del choque, el cuerpo que yo he llamado 1 rebota con una rapidez de 5 metros por segundo. ¿No? Y me preguntan cuál es la velocidad del otro cuerpo inmediatamente después del choque. Acá podrían haber pasado varias cosas. O sea, el problema me dice lo siguiente. O sea, supongamos que mis puños sean como los cuerpos. Los cuerpos venían a chocar. Después que chocaron, el choque es lo que sucede acá en infinitesimal, desde el inmediatamente antes. Esto no es el antes. El inmediatamente antes es esto. O sea, están ahí a punto de tocarse los cuerpos. Pero por enunciado, una vez que los cuerpos chocan, este cuerpo rebota. Este cuerpo rebota. Ahora, podría haber pasado esto. Chocan y los dos se mueven para la izquierda. Podría pasar. Está bien. Por enunciado el cuerpo rebota, pero el otro puede ser que se quede quieto, ¿no? Y obviamente también podría ser que rebota y que los dos reboten después del choque. Por enunciado no puede ser que choquen y los dos se van para la derecha, porque, bueno, el enunciado me dice que, que el cuerpo de 200 gramos rebota, pero obviamente también está la posibilidad que en realidad que se había quedado quieto sea este y no el otro. No sé, son los números los que te van a decir qué es lo que sucede. No pensemos siempre que en un choque ambos cuerpos rebotan. No pensemos que en un choque siempre se conserva la energía. No, justamente esa es la gran pregunta. A menos que el enunciado nos diga, nosotros no sabemos el tipo del choque y tenemos que hacerlo averiguando qué pasa en base a los datos del problema. Pero en todo choque, le pongamos, sí, ahí algo en rojo, ¿no? Esta es la clave, ¿ven? Esto va a pasar en todo choque. No sabemos qué es lo que pasa con la energía. La energía se puede conservar, se puede ganar energía, puede perder energía, pero lo que sí sabemos es la cantidad del movimiento del sistema antes es igual a la cantidad del movimiento del sistema después. Esto se da en todo choque porque en general en todo choque se cumple esta condición, que es que las fuerzas externas sobre mi sistema sean cero. Bueno, no sabemos qué es lo que pasa con el otro cuerpo, pero vamos a plantear lo único que nosotros sabemos que sí va a pasar. Nosotros lo que sí sabemos que va a pasar es que el P de mi sistema antes del choque es igual al P de mi sistema después del choque. Para mí mi sistema está constituido por lo que hemos llamado el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Entonces, esto va a ser... Esta vez lo voy a hacer largo, ¿eh? El P del cuerpo 1 antes más el P del cuerpo 2 antes del choque. Eso es el P de mi sistema. Y el P de mi sistema después va a ser el P del cuerpo 1 después del choque más el P del cuerpo 2 después del choque. Sí, es cierto que... Che, ustedes me interrumpen si hay algo que no captan, ¿no? Es cierto que la suma, que los P de los sistemas son magnitudes vectoriales. Es cierto que los P son magnitudes vectoriales. Es cierto que la suma es siempre una suma vectorial. Pero por otro lado también es cierto que los P son iguales a m por b. Y que para donde apunte la velocidad, para ahí va a apuntar el P.
O dicho de otra manera, el signo que tenga la velocidad va a ser el signo del P, o el signo del P es el signo de la velocidad, y el signo está dado por esto, por esta especie de convención que yo he puesto ahí. Entonces muchas veces ya hacemos esto de una manera más simple. En general me salteo esta parte, hasta muchos, digamos, se saltean esta. Yo no les recomiendo tanto que se salteen esta de acá arriba, esta no. Pero a esta muchas veces, digamos, la saltean y en vez de escribir directamente esto, teniendo en cuenta la convención de signo, uno escribe cosas por el estilo. M1B1 menos M2B2 igual a M1U1, perdón. Bueno, la segunda parte está bien, puede ser un poco más complicado, pero yo quiero que me entiendan por lo menos la primera parte. Esto es lo que generalmente se hace. Si alguien no lo quiere hacer así, si alguien lo quiere hacer más como lo veníamos haciendo antes, no hay ningún problema. Pero esto para mí muchas veces es como lo típico que veníamos haciendo, que si teníamos el problemita con la fuerza F y la fuerza de roce, y bueno, obviamente aparte del peso y la normal, pero cuando hablamos de la suma de fuerzas en X, que era igual a masa por aceleración, como que ya directamente hablamos de F menos fuerza de roce. ¿Ah? ¿Por qué menos? Si es la suma de toda la fuerza. Bueno, porque obviamente es como considerado que para la derecha es positivo y entonces por eso la F es positivo y la fuerza de roce es negativa. Bueno, acá también es la misma historia. También es la suma vectorial de los P, pero los P tienen que ver con las B. Y fíjense, esta vendría a ser la B de un cuerpo, la B del cuerpo 1 y esta es la B del cuerpo 2. Pero la B del cuerpo 2 tiene sentido contrario al que nosotros tomamos como positivo. O sea, yo lo que quiero decir, muchas veces lo que se acostumbra es a hacer cosas por el estilo, en los cuales yo ya sé que esto es negativo, pero al negativo ese se lo doy al término. Obviamente que si hago esto de esta manera, cuando reemplace el valor de B2, no lo voy a reemplazar por menos 5 metros por segundo, porque alguien me dirá, bueno, pero el B2 es negativo. Bueno, pero si ya se lo das al término, entonces no tenés que otra vez considerar que B2 es negativo, porque vos ya sabías que B2 era negativo, por eso que has puesto este menos que va acá. Bueno, ahí sí, chicos, necesito que me digan si esa parte se entiende o si no se entendió, o lo explico de vuelta, o lo hacemos de otra manera. ¿Se entiende lo que Profe, ¿sucede lo mismo con las U? Sucede lo mismo con las U, o sea, porque son magnitudes vectoriales. O sea, recuerden que las con B es la velocidad antes y U son las velocidades después. Esta es la U1. Bueno, alguien me puede decir, bueno, y si yo hubiera puesto acá U1 así, positivo, nada más que cuando la reemplazo por menos 5, bueno, también estaba bien. También estaba bien. Pero obviamente, si acá ya tenés bueno, si acá digo yo, ya estoy queriendo escribir con el borrador. Si acá ya les dado el signo al término, medio como que uno esperaría que también acá haga lo mismo. De todas maneras, yo me fijo en lo que ustedes escriben, no es que algunas veces medio como que ustedes mismos lo hacen de una manera de un lado del igual y de otra manera del otro lado del igual, pero bueno, si está bien, está bien. Yo lo que no quiero es que le den el signo al término y aparte este B2 me pongan negativo, porque ahí sí que está mal, ahí sí que no han entendido de qué se trataba.
Es como de vuelta en este problema de la fuerza, que a esto le demos, supongamos que valga 10 newton y menos, y a la fuerza del roce digamos que valga menos 2 newton. Bueno, no, ahí está mal. Eso está mal. ¿Mm? Si le das el signo al término, eh, la magnitud ya deja de ser, deja de tener signo. Ya le has dado el signo al término. De vuelta, eso es lo que necesito que me digan si se entiende esa parte que yo estoy queriendo hacer ahora. ¿Eh? Profe, Sí, si el B2 fuera positivo, no haría falta poner el signo menos, ¿verdad? No haría falta claro, restar. Se claro, sumaría. claro. Ah, bueno. Exactamente, si los dos fueran para la derecha, los dos serían positivos. ¿Mm? Acá, muy parecido a lo de la suma de fuerza. El signo tiene que ver con el signo de la velocidad, que pues, bueno, para eso yo necesito hacer el dibujo. Y dicen que prácticamente, si no me voy a reperder, si yo no hago el dibujo, si ustedes no hacen el dibujo, se van a reperder con respecto a lo que necesitan calcular. ¿Ah? Bueno, Profe. sí, Ahí dice menos M1, U1, ¿no? Eso se refiere como que sale como del lado contrario por el que vino después del choque, ¿no? es lo mismo que el otro. Del dibujo nos damos cuenta que uno es negativo, porque va en sentido contrario del que hemos tomado como positivo, que hacia la derecha. Entonces, como ya te das cuenta que este 1, que lo tenés al valor numérico, es negativo, entonces le das el signo al término. ¿Mm? Ah, bueno. Gracias, profe. Bueno, ahora sí llega el momento de reemplazar. Ahí lo voy a dejar, cosa que yo vea los valores. Entonces tenemos por un lado los 200 gramos por 15 metros por segundo menos los 500 gramos. Y fíjense que no voy a poner menos 5, ya directamente pongo 5 metros por segundo. Este es menos, de vuelta a los 200 gramos. Y no voy a poner menos 5, cada vuelta voy a poner 5 metros por segundo. Recuerden que este es 1, que tiene que ver con esta, la velocidad del cuerpo 1 después del choque. Más M2, que son los 500 gramos, y la incógnita. Porque tampoco, o sea, si yo en una ecuación escribo semejante ecuación y conozco todo, bueno, más allá de comprobarla, que acá me dé 3 y que acá también me dé 3, no sé para qué planteo eso. Porque uno siempre plantea una ecuación para encontrar una incógnita. ¿Mm? Entonces, de este lado que tendría, estos son 30 y 2 ceros más, gramo metro segundo. Estos son 25 con 2 ceros más, gramo metro segundo. Acá esto es 2 por 5, 10 con 2 ceros, gramo metro segundo. Y estos son 500 gramos. Bueno, opero 3000 menos 2500, acá me va a quedar 500. Che, toda esta parte es requete aburrida. Y bueno, y este término que estaba restando, lo mando para acá sumando. Más 1000 gramos metro sobre segundo. Y me queda este término, que para hacerlo más rápido yo voy a escribir acá U2. Y entonces ya directamente
A ese 500 gramos lo he pasado que estaba multiplicando, lo he pasado dividiendo. Bueno, 500 más 1000. Esto no puede ser más fácil. Estos son 1500 gramos metro sobre segundo dividido en 500 gramos. Obviamente, bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Simplificar el gramo con el gramo. Estos dos ceritos de acá se me van con estos dos ceritos de acá. Y entonces me queda 15 dividido en 5. Oh. Bueno, esto obviamente va a ser 3 metros por segundo. Lo importante de ese 3, bueno, son muchas cosas son importantes. Pero que eso es positivo. Lo cual me indica que el cuerpo 2 después del choque también rebota. Porque el cuerpo 2 primero se movía hacia la izquierda y como la U2, o sea, la velocidad después del choque es positiva, eso quiere decir que va para la derecha. 3 metros por segundo. Esto lo debería poner con otro color. Porque esto era medio como el resultado. Entonces el resultado me quedó así. Que U2 es 3 metros por segundo. ¿Vamos hasta ahí? Profe, ¿por Sí. qué es 3 metros por segundo si el coeficiente de roce no tiene unidad? Sí, pero nunca jamás lo he utilizado, al coeficiente. Mira, ya una de las preguntas es el coeficiente de restitución. Mira, para sacar eso nunca jamás he utilizado el coeficiente de restitución. He planteado en general lo que se plantea en todo choque, que el P del sistema antes igual al P del sistema después. Hemos llegado a esta ecuación, la que tiene parte subrayada en rojo. He reemplazado los valores numéricos y me ha quedado eso. Bueno, también la U, más vale, como es una velocidad, más vale que me quede en metros por segundo o en alguna otra unidad equivalente. La U no me puede quedar sin unidades. La que me tiene que quedar sin unidades es el coeficiente de restitución. Ah, bien, profe. Yo estaba creído que se iban a cancelar las unidades. Claro, se cancelan las unidades de las U para que la unidad del coeficiente de restitución, bueno, no tenga, para que el coeficiente de restitución no tenga unidades, pero no es que las U no tienen unidades, porque tanto las U como las B son velocidades. Por lo tanto, tienen que tener unidades de velocidad. Bueno. ¿Cuál es la velocidad del otro cuerpo inmediatamente después del choque? Bueno, ya lo hemos calculado, 3 metros por segundo y también rebota. ¿Cuál es la velocidad del centro de masa del cuerpo después del choque? Esto lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer por teoría y lo podemos hacer por cálculo. Hagamos por cálculo, digamos. Que muchas veces para ustedes siempre es mucho más fácil. En la clase pasada habíamos visto que la velocidad del centro de masa la sacábamos como la suma de los productos de las masas por las velocidades respectivas sobre la suma de todas las masas. Esa ahí no es inicial, sino que me está diciendo de todo. Hay una velocidad del centro de masa, que es la velocidad del centro de masa antes del choque, y con U del centro de masa estaremos hablando obviamente de la velocidad del centro de masa después del choque, que será, yo ya lo voy a decir en forma desarrollada, también los productos de las masas por las velocidades después del choque. Pero las velocidades después del choque
las nombramos con la letra U. Recuerden que en el problema anterior, en el 8, hemos calculado la velocidad del centro de masa antes del choque. Bueno, pero ahora ya no tengo problema porque ya tengo cuánto valen las masas, tengo cuánto valen las velocidades. Perdón, a ver. La masa esta vale 200 gramos. Bueno, arreglemos primero lo de las masas. Abajo, 200 gramos más 500 gramos. ¿Y qué voy a poner en lugar de U1? ¿Cuánto vale U1? 5 metros metros por sobre segundo. segundo. No. Cinco metros por segundo. No, 5 metros por segundo no. ¿No es 15, profe? No, porque es después. Es menos 5 metros por segundo. ¿Por qué? Porque es una magnitud vectorial, ¿no? Bueno, alguien me podría decir, bueno, le hubiéramos puesto acá, bueno, sí, también no hubiera podido hacer eso y entonces obviamente acá no pondría este menos, ya directamente el menos le hubiera dado al término. Tengo que darme cuenta que esa magnitud es vectorial, ¿no? Y acá pongo los 500 metros por segundo, perdón, 500 gramos y los 3 metros por segundo, que es lo que hemos calculado. Arriba tendríamos, ¿cuánto tendríamos arriba? Bueno, menos 1000, ¿verdad? Menos 1000 gramos metro por segundo, más 1500. Uy, debería haber escrito ya eso abajo ya. Más 1500 gramos metro por segundo, dividido en 700 gramos. Bueno, lo voy a seguir escribiendo acá abajo. Eso es lo que debería haber hecho hace rato. No quiero correr la pizarra y después no ve lo que tengo que escribir. Tengo menos 1000 más 1500. Obviamente arriba me da 500. 500 gramos metro por segundo. Y abajo tengo los 700 gramos. Eso da 0,71. 0,71 metros por segundo. Y déjeme que le ponga que es igual a eso. Bueno. Ahora los que tengan ahí en la carpeta anotado, que pueden abrir la pizarra de la clase pasada, quiero que me digan una cosa. ¿Cuánto me daba la velocidad del centro de masa antes del choque? O sea, lo que me preguntaba el problema número 8. Por eso lo tengo acá, copiado los dos enunciados. 0, Resultado da el mismo, profe. metros por segundo. Bueno, tiene que dar lo mismo. Porque si ustedes se fijan, a ver, esto
sea, si yo a esto lo divido en M1 más M2, esto es la velocidad del centro de masa antes del choque. Y si a esto lo divido en M1 más M2, esto es la velocidad del centro de masa después del choque. O sea, otra forma de decir que el P del sistema antes es igual al P del sistema después, yo también podría decir que entonces, por teoría, la velocidad del centro de masa antes del choque es igual a la velocidad del centro de masa después del choque. Entonces, por teoría, también hubiera podido decir, es la misma que en el otro problema. Porque si ya me calculó antes y me daba 0,71, ahora también me tiene que dar lo mismo. Bueno. Y... sí. Podríamos seguir, pero yo ya estoy medio agotado. Así que...